Hola amigos, feliz tarde. En este caso, este es un ejemplo de una molar. Esterilización de calor seco que está en Fahrenheit. Toda esta parte es un esmalte. Miramos todos los dientes y cuando ya hemos terminado, forma circular. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo que me observan, que me escuchan. Saludos, saludos, saludos. Como les había dicho, vamos a hablar un tema de lo que es el bruxismo. Bueno, un pequeño resumen. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Jessica Vlogs y pues amigos, saludos en cualquier parte del mundo que se encuentren. Espero que estén muy bien. Y pues saludos, saludos y un abrazo. Y pues espero que se puedan suscribir, denle un like en este video. Y pues voy a tratar en este tema de este blog, que el día de hoy va a tratar de qué hacemos cuando sentimos dolor de ATM, la articulación temporomandibular. Hay muchos pacientes que generalmente tienen mucho bruxismo. Entonces, ese bruxismo se da generalmente lo que es en la noche. Estamos dormidos y no sienten lo que están como presionando los dientes y hay como un desgaste de dientes. Normalmente a veces lo conocen como un desgaste dental, generalmente porque está presionada la articulación y pues está la parte superior de los dientes, la inferior. Entonces amanecemos con un dolor de ATM, pero muy fuerte, ¿verdad? Eso se llama... Generalmente en mi caso, pues yo tengo bruxismo y pues como los que no sepan, pues yo soy odontóloga. Mi canal se trata de muchos blogs, ya sea de odontología y también me gusta hacer muchos tipos de blogs, ya sea una parte de mi vida y día a día o también temas muy importantes, lo que es la odontología. Y como estaba hablando del bruxismo, este bruxismo se da más que todo en la noche, así se llama, y mantenemos lo que es presionada esta parte del ATM. Y cuando abrimos con el tiempo, cuando abrimos la boca, se escucha como un chusqueo, como que suena algo. Entonces esto se llama, cuando hay problemas de ATM, articulación temporomandibular, y se usa lo que es una guarda. Les voy a enseñar lo que es una guarda. Aquí hacemos en mi trabajo dos tipos de guarda, ya sea flexible y rígida, ¿verdad? Primero se le toma una impresión al paciente, ¿verdad? De los dientes de arriba, o sea, la parte superior, y pues se toman los modelos y luego uno saca los modelos de los dientes del paciente. Luego se compra lo que es un acetato, ya sea una flexible y una rígida. Normalmente hay varios tipos, hay .40, .60, .80, y generalmente nosotros cuando hay un desgaste, depende, porque a veces es muy fuerte y se desgasta muy rápido o se deteriora, se desgasta muy rápido lo que es el acetato. Esta es una rígida, acetato rígido, y esta es una flexible. Aquí pues ya miramos que es una forma que ya se hizo lo que es la guarda. Generalmente también se parecen a los retenedores que se usan después de un tratamiento de ortodoncia, pero aquí es donde tomamos lo que es la muestra para que estén estables estos dientes superiores. Y pues generalmente el que se utiliza en la noche es que es el rígido. Es que usted se lo pone y siente como malestar al principio porque se va acostumbrando, y este es el rígido, pero con el tiempo se va acostumbrando y lo que se mantiene muy firme en la parte superior de acá, de la boca, y ayuda a lo que es el ATM a evitar, porque a veces si no utilizamos esto y tenemos problemas de bruxismo, o sea, esto en la noche, en la mañana amanecemos con un dolor con el tiempo y podemos ir teniendo más problemas con la parte del menisco donde está aquí la ATM, la articulación temporomandibular. Y luego también aquí pues generalmente estamos haciendo lo que es la flexible.
La flexible generalmente se usa durante el día mientras usted no toma líquidos o no está comiendo, está haciendo algo, puede estar en su computadora o trabajando o viendo unos expedientes, bueno, en cualquier área menos comiendo, para que lo pueda usar durante el día. Pero generalmente el importante que si usted no puede durante el día, usarla rígida, ¿verdad? Que es muy importante. Aquí pues ya miramos que aquí ya se tomó la muestra del paciente con alginato, ya se hicieron las formas de los dientes y pues luego se compra el acetato, viene en una forma triangular y pues ya sabemos que se hace todo esto y se usa ¿cuánto tiempo? Bueno, generalmente amigos este se utiliza no, hasta que vaya mejorando y puede ser un tiempo un poco largo, indefinido, hasta que el doctor o la doctora lo evalúe y mire que su tratamiento va mejorando, porque si no utilizamos y empezamos con un dolor pequeño, que sea el ATM, el bruxismo, que tengamos bruxismo o mantengamos los dientes presionados, entonces puede haber problema, ¿verdad? Y puede llegar a avanzar mucho ese problema, que es problemas en la ATM y en el menisco. Incluso hay pacientes que dejan avanzar mucho este desgaste, y no solo el desgaste, el problema de ATM. Entonces ya aquí ya no se podría utilizar lo que son las guardas, sino que se utilizaría, ya iría un especialista, un maxilofacial especialista en esta área, para que usara ya otros tratamientos, otras cirugías o lo que él le recomiende. Pero si empezamos, generalmente ya mis pacientes si empiezan con problemas de ATM y me explican, entonces yo digo, bueno, usemos un tiempo lo que es la guarda. Le pregunto primero, porque generalmente nosotros no nos damos cuenta si tenemos bruxismo y alguien nos puede escuchar mientras estamos dormidos, nuestros tíos, nuestras mamás, los esposos, las esposas, los tíos, bueno, todos los familiares, ya sea e incluso en jóvenes, que puede pasar esto bastante, y en adultos. Cualquier familiar le puede decir, yo te escuché los dientes que lo estabas presionando. A mí me pasó con mi tía, la verdad. Yo estaba acostada una vez y me dice, Jessica, siento que tenés muy presionados los dientes y lo estás como que desgastando, como que lo estás presionando. Y es porque yo no sabía que tenía bruxismo, pero con el tiempo yo me di cuenta por lo mismo, porque me escuchó mi tía. Entonces yo le digo, ok, tengo que usar guarda. Ella pues también me avisó y pues lo traté a tiempo. Claro, en pacientes de ortodoncia no se puede usar guarda, y si tiene bruxismo, hasta que quite este tratamiento puede usar lo que es guarda, e incluso ellos pueden usar lo que es retenedores, que es igual que una guarda, es casi igual la forma, nada más que es más amplia un poquito. Entonces, y se usan solo en la parte superior, o sea, solo en la parte de arriba. Entonces, es muy importante, amigos. Como miramos, ya los pusimos en la cajita. También hay unas pastillas que se pueden lavar, o se pueden lavar con jabón líquido, o unas pastillas que se ponen así como las Alcalcese, pero se llama Corea. Se van en un vasito, se pone un poquito de agua, la pastilla, y se pone la guarda, y va echando como espuma, y eso le ayuda como a quitar todas las bacterias, los gérmenes. Pero si no, esto más que todo lo venden en la farmacia. Por aquí se lo voy a poner para que miren cómo es la corega. Y pues espero que les haya gustado mucho este tema, amigos. Cualquier pregunta lo pueden dejar aquí abajo en este video, en los comentarios. Si no se han suscrito, suscríbanse, déjenle like. Gracias de verdad por ver este video. Espero que si no está suscrito se suscriba, active la campanita, y pues mucho gusto. Me llamo Jessica, y pues de mi canal me llamo Jessica Vlogs, porque trata de muchos vlogs, y espero que les guste mucho este video. Gracias, amigos, saludos, bye.